Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con, Nubia Gaitán. de acuerdo, Nubia. ¿De dónde eres? Oriunda de Tumaco, Nariño. Ah, ok. ¿Y qué haces aquí en la ciudad de Bogotá? Estudio en la Gran Colombia, simplemente no voy a decir más. Soy estudiante de la Gran Colombia. Ah, de acuerdo. Y cuéntame sobre ti, a qué haces, a qué te Vendedor dedicas. ambulante, independiente. De acuerdo. Y cuéntame un poco sobre tus procesos comunitarios, qué haces, cómo los fortaleces. Los estoy fortaleciendo con trabajo, ¿sí? Con Sí, mucho trabajo y trabajo serio. de Así es. acuerdo. Y digamos, ¿de cuánto estás en Bogotá? Llegué aquí a Bogotá en el 2002. Más o menos unos ya 20 años, 20, 21 Exacto. años. Y cuando llegaste a Bogotá, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Encontrar esa ciudad? ¿Habías venido? ¿Conocías? ¿O era la primera vez que tú No, no llegabas? conocía Bogotá. Llegué aquí de sopetón, desplazada, como un chico pequeño. Y listo, aquí supe que era la discriminación, supe que era aguantar hambre, supe que era no tener dónde vivir, supe lo que era vivir en la calle. La verdad, todo eso lo vine a conocer aquí en Bogotá. De acuerdo, pero digamos, cuando tú estás en tu territorio, ¿qué hacías allá? ¿A qué te dedicabas? Yo allá me dedicaba a procesos sociales. Hacía parte de una organización que se llamaba APREOCUR y procesos sociales, ¿sí? Ah, de acuerdo, pero digamos, digamos exactamente qué hacías en los procesos sociales, con la comunidad, niños, jóvenes. Con la comunidad más que todo. ¿Y de dónde surgió esa idea? ¿De dónde surgió esa idea? Esa idea viene de ver la desigualdad social y la pobreza extrema de los territorios afro en el Pacífico. De acuerdo. Hablar de las comunidades afro es hablar de resiliencia. Sabemos que, bueno, todo lo que ocurrió en el siglo, en el año 1500, 1600, toda esa forma tan agresiva como el mismo hombre blanco, inclusive los mismos integrantes de esa comunidad afro o negra, también se prestaron desde África para hacerle daño a la misma comunidad a la que tú perteneces. Pasó mucho tiempo y fueron grandes luchas, si no estoy mal creo que fue Haití, el Haití fue el primer primer país pueblo en libertario América Latina que que se liberó. se desligó de España, que De se acuerdo. libertó. Sin embargo, parece como que eso hubiera sido un castigo, una maldición, porque hoy Haití es uno de los países más pobres en el sentido de la riqueza material, ¿no? Porque la riqueza espiritual siempre ha estado en ellos y esa fortaleza de resiliencia siempre ha sido parte de esta comunidad. Pero así como ellos, otras grandes comunidades que llegan a otros territorios de esta América inhóspita, de esta América de la Pachamama, de comunidades aztecas, toltecas, otras visiones diferentes ustedes nos traen y nos inundan con su cultura, con su gastronomía, con su sabor, con su alegría, con sus tradiciones, también con sus religiones. Y digamos, después de todas esas situaciones, después de mucho tiempo, aquí en Colombia se logra de una u otra forma, pues lograr, entre comillas, esa cierta libertad, ¿no? Sin embargo, como tú me dices de esa Colombia profunda, oculta, invisible y olvidada de la que tú vienes, aún persisten esas novedades, ¿no? Y es curioso porque no debería ser así, ¿no? Digamos, ya superada esa situación, pues para uno diría, no, esto ya no existe en el territorio y aún persisten. Según lo que tú me comentas, digamos, aparentemente se ve que, digamos, ya no existe ese tipo de situaciones que vivíamos hace 500 años, aparentemente, pero la realidad es totalmente diferente. O cómo lo vives, por supuesto, pues viendo contextos totalmente diferentes, épocas totalmente distintas, sin embargo, uno a veces considera que nosotros los colombianos somos racistas, sí, somos clasistas, entonces a veces creemos que somos sangre azul, pero también somos mestizos, ¿no? Vinculados con esa sangre española, con nuestros ancestros indígenas, y aún así discriminamos a ustedes, a las comunidades negras. ¿Ustedes cómo ven esa situación de ese tratamiento de esas culturas por parte de nosotros los mestizos o inclusive los mismos blancos hacia ustedes? Primero voy a decir algo. La vida empezó en África, Sí, claro, hace más de ¿cierto? 5.000 años. Entonces quiere decir que todos tienen de negros. Somos ¿Cierto? descendientes afros, correcto. La persona que de piel más clara simplemente es un negro blanqueado, ¿cierto? Empezando por ahí. Segundo, claro que sí, Colombia es un país racista e hipócrita.
¿Sabe por qué? Porque aquí el racismo es subterráneo y es socavado. Entonces es sutil, pero es el que hace más daño. Porque de pronto en Estados Unidos lo expresan. Sí, que Eduardito, tú se ves y le ve. dicen, venga, es que usted un ejemplo, ¿no? En los años 60 tú eres negro, tú no puedes entrar al baño de blanco, sí, un ejemplo, Bueno, pero algo evidente, ¿no? O no puedes hacerte en el bus, que fue una lucha que dio Martin Luther King exacto, Martin y Luther logró King. radicar, entre comillas, sin embargo, quedaron ciertas comunidades radicales diciendo, no, es que usted es sangre negra, yo soy sangre blanca, soy piel negra, soy piel blanca, entonces tú no tienes derecho a pisar mis territorios y te agrede y te maltrata. Pero digamos, es algo que tú dices y tú palpitas, pero lo que tú dices de esa hipocresía, que, y no solamente con ustedes, también con las mismas comunidades indígenas y con las comunidades vulnerables en determinados territorios, ¿sí? Donde por un lado te saludan, te tratan bien, ¿cierto? Pero en la cotidianidad, a pesar de que hay una constitución muy bonita, un Estado social de derecho, no aplica igual para todos, ¿cierto? Entonces, si Exacto. tú no tienes poder y prestancia, tú no eres nadie, ¿sí? Y menos si tú eres un indígena, si eres un afro o tienes otra perspectiva, visión de ver y entender el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero la pregunta es, ¿y cómo erradicar esas situaciones que, digamos, hace más de medio siglo, más de 500 años, se comenzaban a generar en el territorio americano con la venida de ustedes, abusiva, explotadora, donde les vulneraban los derechos, y aún hoy en día, claro, son otros procesos, pero ya no solamente son contra ustedes, sino también contra las personas vulnerables, que de una u otra forma también sentimos víctimas de esa situación, pero lo que tú dices, ¿no? Es algo oculto, invisible, pero que está ahí, ¿no? Sí. Usted me dice que cómo hacer para que eso no suceda. Simplemente eso es que cada padre y cada madre se haga responsable de la educación de su hijo. Nosotros los negros no tenemos por qué educar a un país. Este país se tiene que educar desde los hogares. ¿Por qué? Porque hoy una mujer y un hombre tienen un hijo y quieren que el docente se lo eduque. Y resulta y pasa que los primeros profesores son papá y mamá. Claro, la Es familia. la casa. Y es en la casa donde te enseñan el respeto básico. Y si tú no lo aprendes en la casa, en la escuela no te lo van a enseñar. ¿Cierto? Entonces yo lo que combino es a los padres que eduquen sus hijos desde la casa. Nosotros los negros no tenemos por qué ir a educar a otra persona. Nosotros los negros lo que hemos hecho es hacer parte de este país y hacer crecer este país, porque hasta la comida de este país desciende de nosotros los negros. Claro. La famosa bandeja paisa que se la atribuyen a los paisas no es sino de un país que se llama Botswana Okay. y es de origen negro. El famoso cocido boyacense no es sino de un país que se llama Kenia, en Okay. África, ¿cierto? Y entonces, y así sucesivamente, los tales castillos de San Felipe en Cartagena, los grandes edificios aquí en Bogotá, ¿quiénes son los que tienen la obra de mano? Claro. Y la ¿Sí? sangre Y la de. sangre y Claro. todo lo que es la gente que murió. O sea, Hoy en día construyen un edificio y la mayoría que están en las obras son negros, el obrero raso, ¿cierto? Entonces nosotros los negros, ¿por qué tenemos que educar cuando son los padres los que tienen que enseñarle a sus hijos primero la base del respeto y enseñarles que aquí en Colombia es un país multirracial, multicultural, claro. multiétnico, que dentro de Colombia hay 50 Colombias. Mm. Y cuando uno empieza a reconocerse uno mismo y a entender que ni sangre española ni sangre azul. La vida empezó en África, tienen todos de negros, ¿sí? Simplemente que no lo reconocen. Pero vamos a hacer una prueba de ADN a ver si no les resulta Descendiente de África. descendiente de África, Claro. ¿cierto? Eso es. Otra cosa, yo soy, digo la verdad, izquierda radical, Sí. ¿sí? Sé que no Pero es eso no es un Gustavo delito. Petro Eso y no es de un delito. Francia Pero eso no es Márquez, un delito. eh, pero para algunas personas sí puede ser un delito, para mí no es un delito, yo no le Claro. debo nada a Te nadie, señalan, te estigmatizan por tener una exacto, visión de ver y entender el mundo diferente. diferente, no le Claro. debo nada a nadie le he robado, a nadie le he quitado, lo que hoy en día soy, no se lo debo a nadie, solo al Todopoderoso, porque yo llegué aquí a Bogotá con la muda del cuerpo, con un hijo pequeño, estudio una carrera o varias carreras, ¿sí? Y pago
mi semestre como cualquier colombiano. Yo como... No tengo beca, no tengo nada de eso. Pero entonces la pregunta que yo hago es, sí, es cierto, tú tienes mucha razón, que la esencia de todo es la familia. Sin embargo, también el Estado, a través de sus políticas, programas, proyectos, planes, también de generar ciertos lineamientos para generar esas situaciones en esa sociedad o en esos núcleos familiares, en esas academias. ¿Consideras que en el país, a pesar de que, pues no, la verdad no desconozco, tú que de pronto sigues la cotidianidad, existe para, digamos, sobre la población afro o simplemente son como carreta? O sea, mucha carreta, pero en la realidad como que es como que soplan aquí, se va el viento y chao. Eso es pura carreta y pura mentira, porque hace años venimos exigiendo que la cátedra afrocolombiana sea tenida en cuenta en todas las instituciones públicas y privadas, desde el grado cero hasta la educación superior, o sea, lo que es profesional, que esa cátedra, esas instituciones la tengan dentro de su pénsul académico, desde el grado cero hasta la educación superior. Y hay mucha gente que le pone trabas a eso, ¿cierto? Que no quiere que esa cátedra se dicte, cuando esa cátedra sería una entrada para que la gente aprenda qué es ser afrodescendiente. Porque ser afrodescendiente no es el que tenga yo la piel oscura. Porque como digo, todos provenimos de África, ¿cierto? Entonces afrodescendientes seríamos todos. Pero si lo entendiéramos y lo aceptáramos, ¿sí? La cátedra afrocolombiana, que no es solo habladuría, encierra mucho más allá porque va desde los bailes tradicionales, la cultura, ¿sí? La artesanía, todo lo que es el cuidado del medio ambiente va dentro de esa La cátedra. gastronomía, ¿no? La gastronomía, El baile, la el baile, o alegría. sea, todo eso va dentro de esa cátedra. Porque nosotros creemos que la vida está en el agua y en el aire, ¿cierto? Claro, Si no tienes agua pura y si no tienes aire puro, pues sencillamente la vida se acaba. Y aquí en Colombia, en nuestros territorios, es donde están las minas de carbón, los yacimientos petroleros, la diversidad flora, fauna, oro, ¿sí? pero ¿dónde está eso? En los territorios que En ustedes esos habitan. territorios. Y son esos territorios los que están siendo vulnerados desde todo el tiempo de la guerra, desde que este país se inició como país. ¿Por qué? Porque a las grandes multinacionales y a las grandes familias de este país, lo único que les interesa es enriquecerse y no les importa cuánta gente Ahí tú mata. tocas ¿Sí? un tema muy interesante, digamos, es lo que, por ejemplo, le pasa al continente africano. Es uno de los continentes más ricos del mundo. Diamantes, minas de cobalto, carbón, lo que tú quieras. Pero es contradictorio, a la vez son las comunidades más pobres del planeta Tierra. Y uno dice, venga, pero no entiendo cómo si viene una mina de diamantes, como el caso de Sudáfrica, de oro, de plata, y viene en las peores condiciones, y entonces uno dice, venga, el ser humano es loco, el ser humano la codicia, lo enloquece, lo enceguece, y no le interesa hacerle daño a otro ser humano, dañar el medio ambiente, simplemente con cogerse lo que no es de él, ir a robar, ir a hacer daño, a agredirlos, a maltratarlos, ya se ha pasado muchísimas cosas, inclusive fue tal el punto de la grandeza de ustedes que tuvieron que traerlos aquí al continente americano a trabajar por nosotros porque no éramos capaces ni tenemos la fortaleza física ni mental de lo que ustedes sí fueron capaces durante muchísimo tiempo. Pero volviendo aquí al territorio colombiano, el caso de Chocó, Buenaventura, son territorios muy marginales, pero uno dice, venga, pero oiga, sí, ¿no? Son pobres, ¿no? Pero cuando uno hoy mira, son territorios muy ricos, lo que tú dices, son los más ricos de Colombia. Sin embargo, esos recursos no están en ustedes, vienen otros del territorio y extranjeros y vienen y le roban esas... Entonces uno dice, oiga, el ser humano es loco, el ser humano no es coherente en ese sentido, que se dice que somos homo sapiens, pero parece que no fuéramos así, ¿sí? Porque pues uno no ir a dañar su ambiente, ir a hacer daño a otra persona, simplemente
por llenarse unos bolsillos. Claro que estamos hablando de intereses muy poderosos, ¿cierto? Y que afectan a una comunidad. Pero digamos, ustedes como comunidad son residentes de esos territorios, ¿qué hacer para poder, digamos, desde las políticas, programas, planes, proyectos, resguardar esa riqueza que ustedes habitan, que son de ustedes, porque están en sus territorios? Por supuesto, pues nadie niega que pues tienen derecho a la explotación, pero sí en el sentido de hacerlo en la debida forma, ¿no? De no hacer daño, de no agredirlos, de no agredir a esas comunidades que por supuesto vienen con unos procesos muy fuertes de hace muchos siglos y aún continuamos, ¿no? Pero parece que eso como que queda ahí, ¿no? En el discurso los políticos dicen sí a la igualdad, a generar esa riqueza social, pero en la realidad no se aplica, ¿no? Todo lo que conlleve mercurio y glifosato es mortal para las comunidades y para el medio ambiente. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que en nuestro territorio no haya explotación ni de carbón, ni de minas de oro, ni de minas de esmeralda, y mucho menos extracción de petróleo. Que eso es Porque, donde ustedes están exacto, es utilizando esas energías. Pero entonces, volviendo aquí a la cotidianidad, digamos, a pesar de todas las dificultades que ustedes han afrontado como comunidades, venir de otros territorios muy ricos, pero a la vez muy pobres para ustedes como sociedad, venir aquí a esa ciudad, ¿cómo construir empresa? ¿Cómo ser resiliente ante esa adversidad y decir, venga, un momento, la riqueza sí está en el territorio, pero la riqueza también está aquí adentro, en mi espíritu, dentro de mí, y ser resiliente, salir de esa adversidad y ver esa otra cara de la moneda, en el sentido de que a pesar de no tener nada ahorita, pero tu potencial está interno y poder generar toda esa energía a favor de una comunidad, de una sociedad. cuando yo llegué aquí, yo llegué con las manos vacías, ¿cierto? Como digo, con una muda del cuerpo. Pero yo fui una que de la desgracia vi una oportunidad, ¿cierto? Sí, como dicen los chinos, ¿no? Cada problema es una oportunidad. Exacto, no me quedé en la desgracia y no me quedé llorando y mucho menos iba a ir a generar lástima. Entonces dije, estoy aquí sin vivienda, sin comida, sin ropa y sin nada, pero de esta selva de cemento yo tengo que volverme fuerte y levantarme y demostrarle a los paramilitares que me quitaron todo, pero lo único que no me quitaron fue la dignidad. O sea, sería lo material, pero tu Exacto. fuerza y tu resistencia está en el interior. Entonces, ¿qué dije? Cuando llegué a una cafetería, iba a pedir un vaso de agua, porque estaba desplazada, no tenía dónde vivir, no tenía cómo comprar el vaso de agua, y en la cafetería me dijeron que ahí no había agua y menos para negros, ¿cierto? Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Esa frase me caló aquí Claro, te dio y hice rabia. mella Claro. y salí de ahí y le di las gracias al Señor. Pero en el fondo de mi ser yo dije, algún día volveré a este negocio y le diré, se acuerda de mí al dueño de la panadería. Un día hace tantos años yo entré aquí a pedir un vaso de agua y tú me dijiste que aquí no había agua y menos para negros. Te felicito. ¿Sabes por qué? Porque esa frase la tomé aquí y nunca la olvidé y dije, algún día, nunca más, nadie me va a humillar. Y esa frase me sirvió para no doblegarme jamás. Claro, te dio fuerza en vez Me dio de fuerza, en vez de destruirme, me dio fuerza para yo decir, aquí estoy y aquí me quedo. Y algún día tendré una empresa y algún día llegaré a una universidad y algún día me graduaré y algún día llegaré a Estados Unidos y algún día iré por todo el mundo contando mi historia, ¿sí? Pero no para que la gente me tenga lástima, sino simplemente para que no se repita y decir ni un negro más desplazado, ni un negro más asesinado por la motosierra de los paramilitares,
y ni una negra más discriminada. ¿Sí? Y también dije, no voy a trabajar a casa de familia porque, me disculpa la gente, pero para mí el trabajo en casa de familia es lo más denigrante que le puede suceder a una mujer, porque resulta y pasa que la otra mujer que está en esa casa, que es un estrato 50, es la que discrimina y humilla, ¿sí?, a la que le va a hacer el aseo porque la considera inferior y hasta la pone a lavar la ropa interior. Pero ese es el chip, ¿no? El ¿sí? chip de esa visión que tenemos como sociedad, lo que tú dices, esa sociedad hipócrita, que por un lado promueve y promulga los derechos humanos, pero en la realidad, en la cotidianidad, es mentira. Es mentira. Y digamos en ese sentido, digamos hoy, al tener a la primer mujer negra, a Francia Márquez como vicepresidenta, mucha gente se burlaba, hacía mofa de ella, que no tiene las capacidades, que no tiene las cualidades, y hoy en día tener el segundo cargo más importante del país como vicepresidenta. ¿Tú qué opinas? Yo no distingo a Francia Márquez. Y yo la quiero distinguir. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día me siento más orgullosa que nunca de ser negra. Yo no soy morena, yo soy negra, ¿cierto? Y esa mujer me motiva todos los días de mi vida para yo lograr la meta que yo quiero, que es ser, yo quiero ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y lo miro a los ojos y le digo, anote esta fecha, porque aquí tiene una magistrada por lo menos en 10, 12 años, porque lo voy a lograr. ¿Sabe por qué? Porque Francia Márquez a mí todos los días me motiva a seguir adelante y a seguirme capacitando. Y es una mujer con la que me le quito el sombrero, y es una mujer que le da ejemplo a muchas mujeres en este país. Y es una mujer que debería motivar a las mujeres, no importa el color de piel, sino a las mujeres que un día o todos los días son discriminadas. Por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, por ser indígena, por ser mestiza, por ser mestiza, sí, por no tener nada, por ser noble, sí, por andar en la y calle por ser negra, dulces, ¿sí? Porque por todo eso te pueden discriminar. Entonces yo a esa mujer le digo, coja a Francia Márquez de ejemplo. No le mire el color, mire la tenacidad de esa y la berraquera de haber llegado y donde la está. berraquera de esa mujer de haberse enfrentado en un territorio hostil y agreste a todos los grupos al margen de la ley y decirles, no, aquí no vienen y contaminan. Y no fue un territorio suave, ¿no? No fue un territorio, o sea, y ha sido una lucha. Es un territorio donde se lo pelean todos los grupos al margen de la ley, todos, ¿sí? Y nadie puede decir, esa mujer es bandida, porque la señora Cabal la combina y los de Centro Democrático que es bandida, pero Francia Márquez tiene la hoja de vida tan amplia que nadie le ha podido comprobar que es criminal. En cambio, a los de Centro Democrático sí los puedo enumerar, ¿cierto? Entonces, eso pasa conmigo, que a mí Francia Márquez me motiva, y yo le digo a Francia Márquez desde acá, no disculpe a la señora Rubiano. A la señora Rubiano, mándela presa y hágale que le pague. A la persona que la agredió por redes sociales. A la persona que la agredió por su color de piel. Porque eso debe ser ejemplo para el resto de la gente habitante en este país, que aquí hay que empezar a respetar, ¿cierto? Y si quieres el video, ponlo público, ¿sí? Te lo digo, lo puedes poner público, pero el mensaje es para Francia Márquez. No disculpes a Rubiano, Francia Márquez, que ella tiene que aprender a respetar. Debe ir presa y debe pagar la indemnización. De acuerdo. Bueno, pues digamos es un pequeño conversatorio, por supuesto aprendiendo y conociendo un poco más sobre tus duras experiencias. No han sido fáciles, sin embargo, pues felicitarte, esa resiliencia, esa fortaleza, entendiendo también que a veces todas estas agresiones que has recibido pues no son fáciles de asimilar, ¿no? Y generan malestar. Sin embargo, tú lo tomas no como una agresión, sino como una motivación. Lo tomo como una motivación y un reto en la vida. Un reto en la vida para superar un escaño más y yo ser magistrada de la Corte Suprema. De acuerdo.
Sí nos gustaría que nos enviaras un mensaje. Nosotros somos el gremio social más grande del país. 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, más de 1.450 asojuntas, 39 federaciones departamentales, más de 63.000 juntas de acción comunal. Nuestro presidente saliente se llama Seferino Mosquera Murillo. Él es del Valle del Cauca y también es afro. Y durante 6 años, 5 meses, lideró la organización comunal y la dejó en un pedestal muy alto. Hoy en día él es PhD. Y por supuesto, él lleva más de 50 años, igual que tú, ha sido, digamos, afectado por ese tipo de visiones tan radicales de ese hombre blanco, bueno, entre comillas, porque decimos que somos blancos, pero en últimas no, siempre tenemos descendencia africana. Pero sí nos gustaría que nos enviaras ese mensaje a todos nuestros líderes del territorio nacional, por supuesto para enfocar esos temas pluriétnicos en nuestros territorios, en las juntas de acción comunal, para generar programas, planes, proyectos, en el sentido de dejar de hablar tanta carreta y hacer más acción. Lo que tú dices, la cátedra de los temas afros, es algo obligatorio en nuestras comunidades y debería estar en el pensum académico, sin embargo no se da, ¿no? Entonces sí nos gustaría que nos dieras un mensaje, por supuesto, para retroalimentar, para implementar y por supuesto para aprender de todas esas bellas experiencias que lo motivan a uno, lo engrandecen y lo fortalecen. A todos los comunales del país, yo les digo, sigan adelante. Yo sé que ustedes han sido vituperados, han sido amenazados, que los van a matar y han matado muchos comunales, pero que eso sea de ejemplo para que ustedes, en vez de desfallecer, se fortalezcan. Porque ustedes son el cerebro y el pulmón de los barrios en este país, de las ciudades, de los pueblos. Entonces yo sí les digo, ánimo y fortalezcanse más y más unión. Y si hay inconvenientes, porque en toda organización hay inconvenientes internos, pero nada que no se pueda solucionar y que no pueda llegar a un feliz término. Entonces yo sí les mando el saludo de agradecimiento porque ustedes son parte vital de la comunidad y de la sociedad colombiana. Eso es todo. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguantan. Compartan nuestro video en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.